La Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Danza y sus vínculos interdisciplinarios les da la bienvenida a esta mesa de diálogo, que se titula Feminismos manifestando la danza, la reconfiguración del cuerpo en las instituciones dancísticas. En espacios como explanadas, plazas públicas, redes sociales, se manifiestan múltiples denuncias contra abuso sexual, violencia de género, discriminación, etcétera. Ante esto, las instituciones artísticas se han involucrado fuertemente en los movimientos de lucha feminista y defensa de los derechos humanos, dando lugar a tendederos, movimientos, Me Too, acciones performáticas, críticas, etcétera. En el caso de la danza en México, estos espacios están formándose a través de la toma de conciencia profunda, sobre todo lo que ha violentado a los cuerpos danzantes desde las instituciones. Por ello, pues tenemos aquí la gran compañía de Carolina de la Fuente, Citlali Rojas, Pamela Altamirano, quienes son estudiantes de la Academia de la Danza Mexicana del IMBAL, para que nos cuenten también sobre las luchas que están llevando en estos tiempos, y contamos también con la hermosísima presencia de la maestra Itzel Schnaz. Bueno, pues ah, Adriana y yo nos conocimos siendo muy niñas cuando las dos estudiábamos en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. La maestra Raiza y yo también nos hizo coincidir el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, pero muchos años después, y siendo más bien ambas docentes de la institución. Raiza, qué gusto poder estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Y chicas, qué honor poder escucharles de viva voz. Toda mi admiración para el movimiento que convocan las alumnas de la Academia de la Danza Mexicana. Pues para comenzar este diálogo, esta charla, me gustaría lanzar una pregunta que, pues sinceramente me ha dado vueltas y vueltas y vueltas, y seguramente a ustedes también. ¿Qué ha propiciado que las acciones contra la violencia de género en la danza sean aún insuficientes a comparación de la lucha en otros sectores? Sabemos que en otros sectores la lucha contra la violencia de género está, pues nada, ya ha sido realmente histórica, y han tenido acciones múltiples, diversas, súper visibles. Y en el campo de la danza en México siento, digamos, que todavía hay como una especie de rezago en ello, y me pregunto por qué. ¿Qué creen ustedes que ocasiona esto? ¿Hay acaso una normalización de la misma violencia de género en tanto que ponemos el cuerpo? ¿Tendrá que ver el hecho de poner el cuerpo en el ámbito de la danza para dicho rezago? ¿O qué creen qué otros factores juegan en ello? Bueno, pues me parece que es una pregunta muy pertinente para iniciar esta mesa de diálogo. En principio, pues como que nos preguntábamos, de todas las acciones existentes para erradicar la violencia de género, ¿cuál será la más efectiva o la más necesaria, no? Y pues caímos en cuenta de que es la educación, ¿no? La educación en perspectiva de género, la educación en términos de qué es violencia, qué no es una violencia, cómo manejarnos con las personas, con el cuerpo, en las pedagogías que se desarrollan en la danza. Y bueno, a partir de esto nos dimos cuenta de que en la danza existe como una tradición muy arraigada de la disciplina, pero la disciplina como un mecanismo o alguna justificación de diversas violencias, ¿no? No solamente de género, sino también otras. Pero nos parece que ese es como el lugar que permite que se permee la violencia de género. Sin embargo, pues también convergen otro tipo de cuestiones, y una de ellas, que es también muy importante, es como esta disociación que hay en la enseñanza de la danza de la teoría de la práctica o de lo corporal de lo intelectual, ¿no? Entonces, como darnos cuenta de que a veces se le pone mucho énfasis en el desarrollo corporal, técnico, físico,
pero que se deja de lado como el contexto por el que se está pasando, tanto como país como por institución, ¿no? Y que justamente el feminismo es una cuestión que viene surgiendo de las universidades, ¿no? De este lugar de crítica o de desarrollo de pensamiento que estaba generándose pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde los años 60, por ejemplo, que inició el boom en Estados Unidos. Y bueno, desde ahí observamos una especie de rezago mexicano, ¿no? Frente al desarrollo que se estaba viniendo desarrollando en Estados Unidos. Entonces, pues ya como que dando todo este contexto, caemos en cuenta de que falta desarrollar en la comunidad artística y especialmente en el de la danza un desarrollo de una perspectiva más crítica de la forma en la que aprendemos, de la forma en la que enseñamos también como docentes y de la forma en la que nos relacionamos entre todos nosotros, ¿no? Una de las cosas que encuentro de diferencia con otro tipo de enseñanzas actuales es que la enseñanza de la danza parte de una tradición de roles de género binarios. Todavía estamos como partiendo de que en el partnering, por ejemplo, o en los duetos, pues solamente sea hombre-mujer, ¿no? Que no exista todavía la posibilidad, por ejemplo, en la danza clásica de mujer-mujer. En la danza contemporánea quizás suele suceder más, pero aún así hay como ese tabú de que las mujeres no tienen la misma posibilidad o fuerza de cargar a un hombre o de generar energía, ¿no? Y cuando ven a mujeres que tienen mucha fuerza o energía, caemos como en el dicho de que es una mujer muy masculina o que trae energía muy masculina, ¿no? Pero la energía pues no tiene género, ¿no? Me parece que es un dicho que deberíamos de ir ahí como replanteándonos. Por otro lado, pensábamos también en los mecanismos de enseñanza-aprendizaje, que hace falta como hacer una comunicación a partir del lenguaje inclusivo. Y es como una situación muy interesante porque, pues por lo menos en nuestra escuela tenemos a muchos docentes que tienen muchísima trayectoria y que son muy grandes, pero tú les comentas sobre el uso del lenguaje inclusivo, de la E, y les parece como algo que atrofia el lenguaje, ¿no? El español. Pero hay toda una reflexión acerca de la importancia del uso del lenguaje inclusivo, que pues me parece que es un lugar en el que es posible generar, o más bien erradicar la violencia de género, ¿no? Al incluirnos a todos. Y bueno, por otro lado, y también súper pertinente, es el romper con la sexualización de las cuerpos femeninas, ¿no? Eh, Sabemos muy bien que en las escuelas de danzas, las que lo practicamos somos en mayoría mujeres, incluso también a veces de la planta docente. Y sin embargo, la figura de la mujer como un objeto de cosificación o de deseo, cuestiones de esa índole, sigue permeando como los imaginarios, ¿no? Tanto de quienes lo realizan como de quienes lo observan. Y me parece que no solamente es tarea de nosotras acabar con estos imaginarios, sino también de diversas instituciones, ¿no? Desde la comunicación, desde la forma de la enseñanza, desde muchos otros espacios, ¿no? Que también permean la visión de la mujer en la danza. Y bueno, por último, como mencionar esto que dicen de las diferencias o discrepancias y rezagos que hay con otras instituciones, yo pues tengo la experiencia de que también soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Administración Pública, ¿no? Y sí siento este rezago. Allá también fue necesario generar un paro, ¿no? Que fue bastante largo, duró como 3 meses. Pero pues justamente como enmarcar la importancia de un paro estudiantil y cómo a partir de eso muchas de las dinámicas de mi facultad cambiaron. ¿En qué sentido? Pues se crearon comités de prevención y de atención a la violencia de género. Se agregaron clases optativas por ahora en perspectiva de género. Hay una en teorías de género y otra en violencias y violencia hacia la mujer, que son clases impartidas además por especialistas de antropología y de psicología, ¿no? Entonces, me parece importante recalcar que hay experiencias que son resultado de un paro que sí han dado resultados buenos, ¿no? Favorables tanto como en la lucha feminista como también en los mecanismos de pedagogías y de enseñanza. Y pues en este sentido también como que surge la pertinencia de hablar del paro de la academia y
y de lo que es posible lograr, ¿no? Con la organización estudiantil. Ya por último, también me gustaría mencionar que nos hemos dado cuenta de que muchos de los cargos directivos o fuertes que hay dentro de la danza son ocupados en su mayoría por hombres y nos parece como importante que comience a haber una especie de paridad de género en los cargos más altos de la administración del Instituto de Bellas Artes. No sé si mis compañeras quieran agregar algo. Pues, hola a todas y muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y yo solo quería como agregar que me parece importante también como contextualizar nuestras opiniones y perspectivas en el sentido de que, pues sí, nos estamos refiriendo un poco a la danza académica, en este caso a la danza, pues dentro del Instituto Nacional de Bellas Artes, y mucho más particularmente a la Academia de la Danza Mexicana, pero que pues sí entra como dentro de este contexto, ¿no? Que tiene que ver como con una licenciatura avalada como por un instituto y demás, y que es dentro de este contexto donde suceden estas cosas, ¿no? Porque sí, creo que también a veces justo en la academia es donde se dan más estos problemas, ¿no? Como que la academia no pierde su contacto un poco con la realidad, ¿no? Con su contexto, con lo social, y eso permite también que sea muy fértil para que se desconecte de estos problemas sociales, de modernizarse, de contextualizarse, de preocuparse por lo que está pasando afuera, ¿no? Sobre todo en este contexto que desde hace ya varios años, pues se viene señalando como una alarma nacional, que es la violencia de género, ¿no? En México. Entonces parece que el INBA como que se queda rezagado en estas cosas, y yo creo que tiene en parte que ver como con este academicismo, ¿no? Que aparte de todo lo que ha mencionado mi compañera, que es súper puntual, yo creo que también debemos como solo aclarar que nos referimos como a este tipo de danza y este contexto, ¿no? Muchas gracias. Me parece interesante justo lo que Citlali recalcaba sobre la importancia de los paros, digamos, pero dirigiendo la mirada a la organización que implica, ¿no? O sea, es, digamos, una generación también de comunidad muy consciente, ¿no? Y eso a mí se me hace muy interesante porque por supuesto que se han generado históricamente cambios al respecto, ¿no? Pero también en el ámbito de la propia academia, ¿no? De las mismas instituciones y pedagogías dancísticas, pues ojalá podamos justo generar esas comunidades, ¿no? Como tan unidas, y que a mí me parece importantísimo. Itzel, adelante. Justo oírte hablar, Raiza, de este sentido de comunidad que la Academia de la Danza Mexicana vino a dar clase, ¿no? Y pensando en tu pregunta original, ¿no? ¿Cómo es que en tanto que ponemos el cuerpo para las prácticas, para las artes del cuerpo, hemos normalizado la violencia porque hay una cercanía profunda con toda esta contacto, tacto, y posibilidad de estar con el cuerpo? Eso a mí me parece que siempre hay que tenerlo que presente y hay que construir las posibilidades para generar las preguntas específicas, ¿no? ¿De qué es violencia? Y respecto a esta respuesta que daban Citlali y Pamela, me encanta porque piensan también
ya como, o sea, sí en las instituciones y sí lo que pasa dentro de su escuela, pero también cómo proponer nuevas cosas para la danza, pues, ¿no? Ya en el terreno de la escena, cómo dejar de ver a ese varón y a esa mujer y ese dueto, ¿no? Entonces, bueno, no solo hicieron esta comunidad en la escuela para manifestar, sino ya llegaron a cuestionar la escena y eso me parece así gigante, maravilloso. Pero sí me gustaría preguntar cuáles son, de manera muy puntual, para poder tener bien clarito, las luchas actuales en la Academia de la Danza Mexicana y cuáles son sus medidas. Hola, igual quiero agradecerles como el espacio y el diálogo. Y pues bueno, las luchas actuales en la Academia de la Danza Mexicana se detonaron a partir de denuncias públicas que en los portales de una colectiva anónima que se llama Mujeres Organizadas ADM. Y fue a partir de esas denuncias que salieron pues como a mediados de febrero, que pues se empezó todo el cambio, ¿no? O sea, los maestros denunciados fueron retirados de las clases, pero no se nos decía exactamente qué pasaba, ¿no? Solo a los grupos que les daban clases nos decían, como, pues ya no va a estar, pero no decían nada más, ¿no? Entonces fue así que un grupo de estudiantes se organizó y se posicionó. Hicieron un pliego petitorio en donde pues incluían varios puntos como, pues sí, ¿no? Como esclarecer los casos de los maestros denunciados, pues como alzar la voz, ¿no? En realidad, y pues convocaron una asamblea y fue un hecho muy simbólico, ¿no? Porque obviamente ahorita todo es en videollamada, por Zoom y así, porque pues estamos en pandemia, la escuela es en línea. Y pues fue en una clase que impartía el director Raimundo Torres, en donde este grupo de alumnas y alumnos organizados, pues empezaron a leer el pliego. Y empezaron a, bueno, compartieron el link de esa videollamada y pues empezamos a entrar así, pues muchos estudiantes. Y al principio pues había confusión, ¿no? Pero a partir de eso se generó una asamblea estudiantil en donde se hablaron de múltiples violencias, también hubo denuncias públicas ahí, y nos posicionamos como pues no vamos a seguir tolerando esto, ¿no? O sea, ya no vamos a tolerar esto y ya hay que hacer algo, ¿no? Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a parar, ¿no? O sea, vamos a parar las actividades, justo, ¿no? Como protesta legítima que viene siendo, pues antecede muchísimas luchas sociales en muchas escuelas, en muchos países, etcétera, ¿no? En muchos movimientos, ¿no? Como el feminismo. Entonces, pues ya paramos y la organización, justo como para tener comunicación, horizontalidad y que no haya como huecos o irregularidades por ahí, pues se establecieron como alumnas y se decidió que fueran mujeres, porque justo las denuncias mayoritariamente son por violencia sexual, ¿no? Y las más graves son por violencia sexual, ¿no? Entonces se decidió que fueran mujeres y se propusieron por grupo de licenciaturas. Es importante aclarar que la licenciatura en danza clásica no está en paro, o sea, no está dentro de la organización, pero bueno, de las otras 3 licenciaturas de la Academia de la Danza Mexicana se establecieron por grupo 1 o 2 voceras que fungen el papel pues de comunicar entre grupos y con su grupo, en bajar la información, y también organizan las asambleas. Dentro de ese grupo de voceras se generan comisiones, ¿no? Comisiones para redactar todos los textos, para investigar como, pues todas las cosas que se necesitan investigar, ¿no? Como conforme al paro, pues ya llevamos 2 meses, un poco más de 2 meses en el paro. También para comunicarse con medios, con periódicos, reporteras, para gestionar la parte creativa, porque hemos tenido protestas presenciales en frente de Bellas Artes. Y bueno, entonces está esa organización y también se generó una comisión de brigadas en donde principalmente esta comisión de brigadas pues ha creado talleres autogestivos, porque claro, existía como esta situación de, pero somos bailarinas, no vamos a dejar de entrenar, ¿no? Y esta preocupación de, el entrenamiento es todo, ¿no? Y pues la verdad es que sí, pues tenemos que seguir entrenando, ¿no? Aunque ha sido una lucha también como, bueno, es que pues justo ahí, ¿no? O sea, también la danza, lo corporal entra en lo político, ¿no? Entonces estos talleres autogestivos fueron principalmente dados por alumnas y alumnos de la escuela y daban ballet, folclore,
o sea, como varias técnicas, estilos de movimiento, y también hubieron bailarinas y bailarinas extranjeros, ¿no? De Brasil, de Colombia, de Ecuador, creo que también de Argentina. O sea, tuvimos mucho apoyo, ¿no? Tuvimos mucho apoyo para dar clases, para dar conferencias, para dar charlas, y pues yo creo que esa es la principal lucha, ¿no? Que nos pudimos organizar y posicionarnos como, pues sí, como estudiantes y mujeres no vamos a seguir tolerando estas violencias en la escuela. Y, y pues sí, ya llevamos, como les decía, llevamos un poquito más de 2 meses en paro y pues seguimos trabajando, ¿no? Seguimos unidas, seguimos pues resistiendo y organizándonos, ¿no? Que es lo más importante para poder lograr como que de verdad escuche nuestra voz y pues creo que sí has tenido resultados, creo que sí estamos siendo escuchadas. No sé si alguna de mis compañeras quiere agregar algo. Ah, sí. Bueno, lo que quería agregar era que por mucho que a veces se ve mal como el paro de actividades, me parece que ha sido un momento como justamente de creación de comunidad, pero de comunidad más crítica, ¿no? Antes parecía que la academia era un espacio donde solamente nos dedicábamos como a lo corporal, como mencionaba Caro, pero me parece que en las asambleas como que se generó esta capacidad de participación de toda la comunidad y de informarnos, ¿no? Justamente otra de las tareas de las brigadas estudiantiles fue generar infografías sobre violencia de género, sobre la diferencia entre acoso y hostigamiento, sobre abuso de poder. Entonces, me parece que en este momento aprendimos muchísimas cosas y las aprendimos entre nosotros, ¿no? Alumnos dieron clases sobre nuevas masculinidades también. Vimos la manera como de integrar también a los compañeros. Y también fue un encuentro muy afortunado, ¿no? Hallarnos también, pues, apoyadas hasta cierto punto por los compañeros y que se permitiera, ¿no? Como que fueran mujeres las que estuvieran, representando. Creo que es como otra de las cosas más acertadas de un paro, ¿no? Las relaciones que se generan y los aprendizajes que de ellos vienen. Yo solo quisiera agregar que igual creo que dentro de todo este movimiento y organización, creo que la principal lucha y que a mí me ha dado como muchísimo gusto presenciar y ser parte es como ya poner un alto a que sí necesitamos que después de esto sí sea un después, o sea, que haya un antes y un después, ¿no? Que haya un cambio en cuanto a la violencia institucional, a la violencia de género y a la sexualización en la danza, ¿no? Sobre todo en nuestros espacios educativos, ¿no? Que por supuesto también esperamos y van a ser más luchas porque pues, son cosas que requieren eso, ¿no? Como tiempo y trabajo, pero que esto obviamente tenga eco en la vida profesional, en el sentido de que pues muchas veces incluso nos repiten como de manera un poco mal aspectada, que como son las cosas dentro de la escuela, es como van a ser después y te tienes que ir acostumbrando, ¿no? Y pues justamente ahora decimos, ok, sí, pero de buena manera, ¿no? Así como las cosas en la escuela van a ser ahora en las que no se sexualicen a las compañeras ni a los compañeros, donde no haya una violencia pedagógica ni hostigamiento y demás, pues así también queremos que sea en la vida profesional, ¿no? Y creo que esa es como de nuestras principales luchas y que da mucho gusto como ver que sí, porque claro que sabemos, yo creo que muchas de las personas, si no la mayoría que estamos en este gremio de la danza, que pues esto no es algo actual, ¿no? O sea, este tipo de denuncias, este tipo de problemáticas de hostigamiento sexual, de abuso de poder, entre otras, pues no es algo que esté sucediendo así como apenas, ¿no? Entonces a mí me da mucho gusto ver que ya se está poniendo como un alto a estas situaciones y que ya no queremos que sigan pasando. Bueno, la verdad es que una vez más, como reitero mi admiración por la capacidad de organizarse, ¿no? Y como por
todos estos cursos, seminarios, clases, talleres que dicen, bueno, que hemos visto que las mismas alumnos han organizado. Y yo creo que también digo, yo soy alumna egresada de la Nacional de Danza, he sido docente en la institución y yo creo que también llegaron como a replantearnos un poco el rollo de qué tenemos que hacer nosotras, ¿no? Como docentes. Entonces, también aquí agradezco el esfuerzo de mis colegas que se han unido y que han aportado un montón al movimiento que no es de ustedes, porque es de nosotras y ya vemos muchas, ¿no? En ese sentido. Bueno, creo que Itzela ha dicho una palabra muy importante que es el replantear. Y a través de esta lucha que ustedes han empezado a ejercer, pues, desde su propio cuerpo y desde el modo en que interactúan con los demás, es importante tomar en consideración cómo se está replanteando los modos de interacción en la propia institución, ¿no? Esto abarca desde la pedagogía, desde las pedagogías, el hecho también de empezar a abrir una vía a lo autogestivo, ¿no? Que lo autogestivo no solamente en cuestión de clases o de docencia, ¿no? Porque también el docente, la docente, está replanteándose precisamente cuál es su postura ante el movimiento, ¿no? Considerando que ya lo han mencionado ustedes que la mayoría de las profesoras pues son precisamente mujeres, ¿no? En este sentido, y que ya han empezado en este diálogo a esbozar una serie de resoluciones o intenciones que tienen a partir de la lucha, y una de ellas me parece muy destacable, ¿no? Como el de erradicar la violencia a partir de la inclusión, ¿no? Que viene desde lo nombrado, desde cómo nos nombramos, erradicar esa violencia también a partir de términos institucionales y legales que abarcaría este ámbito, pero también una resolución desde lo estético, desde lo meramente poético, desde la forma poética, porque al final no hay que olvidarnos que estamos hablando de una manifestación artística, ¿no? Y eso no podemos dejar de lado y que partiendo, ¿no? Desde lo más sensible, hay una posibilidad de lo sensible para reconfigurar lo político. Y también, ya lo mencionaron, la relación tan estrecha que existe entre la danza y la política, ¿no? Recordando también la frase, bueno, clásica también ya del feminismo, lo personal es político, y que como bailarinas tampoco, al hacer uso de nuestro cuerpo, ¿no? Al exponer siempre esta corporeidad, pues, no podemos desprender lo poético, lo estético, lo sensible, lo intelectual de lo político y de nuestra vida personal. Digamos, todo ello está completamente empalmado. Y en relación a ello, pues sí me gustaría que hablaran justo de estas resoluciones, porque estas resoluciones no solamente van hacia una mejor manera de organizarse en el futuro, ¿no? O hacia temas muy concretos de la lucha, sino también una resolución que va hacia la forma artística, ¿no? Hacia la danza, hacia el cuerpo, hacia dónde están proyectándose justamente esta lucha y este sentir. Creo que voy a decir algunas y después le complementa así. Pues creo que parte de lo que buscamos o proponemos como resolución tiene que ver con cambiar las formas pedagógicas, o sea, que no sean como esto que también ha sonado mucho en redes últimamente de la pedagogía del terror, ¿no? Y que en la danza eso es así como casi que la vía para formarte como una verdadera bailarina profesional, ¿no? Yo creo que un poco tiene que ver con eso, justo como dices, ¿no? Que se busque en la forma de nombrarnos, ¿no? Que tiene que incluso ya dentro de la administración pública estas cuestiones son vigentes, pero no se aplican, ¿no? No se ve su aplicación dentro de las instituciones de danza y de arte. Y también creo que es muy importante como cambiar, no sé si decirle ideología o una filosofía que hay detrás de todas las carreras artísticas que tienen que ver con
una especie de idea del sacrificio, ¿no? En el que pues esa es el todo por el arte, ¿no? Y eso implica tu salud, implica tu bienestar mental, implica incluso tu conexión con las otras personas, ¿no? Porque lo primordial siempre es como esto artístico. Entonces creo que es muy importante como estarse reformulando estas pedagogías constantemente, tener como una sensibilización al respecto de estos temas. Y Sid, ¿qué más quieres agregar? Sí, pues Pame como que justo nos hablaba de esta reflexión de lo poético y lo corporal y las formas de relacionarnos, pero que también se pueden ver materializadas un poco en lo legal, en lo instrumental. Entonces, en ese sentido, pues nosotras lo que estamos desarrollando también es la creación de un protocolo interno en la Academia de la Danza Mexicana de atención a la violencia de género. Esta creación va a convocar a personas que quieran como mejorarlo, porque existe como tal un protocolo, pero es externo a la academia, es como de todo el instituto, pero durante todo el paro nos dimos cuenta de que tenía varios vacíos, ¿no? Es un protocolo que consiste en 5 pasos, sin embargo, cada uno de los pasos no tiene como una temporalidad específica de recepción de la denuncia, del órgano al que se lleva, y lo más importante es que no existe la facultad de sancionar. Entonces, nosotras estamos viendo la manera de generar un comité dentro de la Academia de la Danza Mexicana que tenga la capacidad de estudiar las denuncias y de dar una sanción, y que si no se puede sancionar a docentes dentro de la academia, que exista otro órgano, ya sea parte del comité de ética del IMBAL o de otro comité que se cree, que sea capaz de sancionar, porque durante todo este movimiento nos hemos dado cuenta de que todavía son medidas muy administrativas, ¿no? O sea, solo se puede llegar a la sanción administrativa, pero por ejemplo, si un alumno violenta a otro, todavía no existe como un reglamento que mencione que va a haber una expulsión o que sea temporal o definitiva, ¿no? Entonces, pues esa sería una de las primeras resoluciones, la creación de este protocolo interno. Y después de eso también estamos buscando la creación o la mejora del departamento de psicología, ¿no? A pesar de que contamos con un departamento, consideramos que no se da abasto para la cantidad de población que contiene la academia, y que además queremos que tenga un enfoque de perspectiva de género y que no revictimice, que procure la salud mental de manera íntegra, y que se tenga muy en claro que debe haber una cuestión de privacidad y de no compartir los datos personales de las personas que asistan a la atención psicológica, ¿no? Porque muchas veces hay este tabú de no ir con la psicóloga de la escuela porque puede haber ahí algún desliz de información, ¿no? Y por otro lado, pues también, digo, hay varias especificidades para la danza, ¿no? También necesitamos de que la atención de fisioterapia sea con perspectiva de género, que el toque con el cuerpo sea de manera muy respetuosa, sin sexualizar, que, que también se haga como con una perspectiva desde lo psicológico, ¿no? A veces cuando vas a la fisioterapia te atacan, ¿no? O sea, también te empiezan a violentar y como a generar esta actitud de que debes ser fuerte, ¿no? Y de que tú tienes que bailar aunque estés lesionado, ¿no? Entonces también como generar otra pedagogía de que es importante el reposo en el cuerpo, que es importante el autocuidado. Y ya por último también estamos, bueno, tenemos como resolución la creación de un departamento de nutrición que, que se libere de perspectivas gordofóbicas, que respete las cuerpas y los cuerpos, que no haya un peso mínimo ni que se tengan que medir a las personas con periodicidad, que las dietas estén basadas en las diversas formas de dietas que existan, ¿no? O sea, vegana, vegetariana, todas esas cuestiones que sí hace falta como agregar a estos departamentos, porque también la comunidad es muy diversa, ¿no? Y como atender a esa diversidad es otro mecanismo resolutivo, ¿no? Para la erradicación de la violencia de género.
Yo quiero agregar algo, que igual dentro de estas peticiones y estos cambios que estamos buscando es que se capacite, ¿no? Hacia todo el personal, ya sea docentes, coordinadores, directivos, justo como decía mi compañera Citlali, ¿no? Psicólogas, fisioterapeutas, nutriólogas, trabajadores, ¿no? De limpieza, administrativos, que tengan capacitación en materia con perspectiva de género, ¿no? Y con derechos humanos, ¿no? Porque hay una gran deficiencia ahí. O sea, está tan normalizado que no se conoce que eso es violencia, ¿no? Y se normaliza y se pasa y es una gran parte del problema, ¿no? Entonces, con estas capacitaciones que pedimos, pues también entra las medidas de prevención, ¿no? Porque justo sería la parte de sensibilización de estos temas y de reconocer, ¿no? Que pues no es correcto que de cierta forma te dirijas a las alumnas o a tu compañera docente, etcétera, ¿no? Y bueno, también como nada más agregar otra cosa que creo que con la búsqueda de un protocolo como eficiente, también fomentaríamos de verdad la cultura de la denuncia, ¿no? Y que este antecedente del paro, de las denuncias públicas, anónimas, la mayoría que estaban en Facebook, en Instagram, que fueron como un tendedero virtual al final, em, sea un antecedente para que las futuras generaciones se atrevan, ¿no? A denunciar y que sepan que cuando denuncie se va a hacer algo, ¿no? Y que no va a ser, no va a ser un caso como muchos otros en el pasado, ¿no? Que no se hicieron nada, sino ahora sí, ¿no? Sí nos van a escuchar y su denuncia sí va a tener fuerza y ella va, bueno, ella o él va a estar tranquila, ¿no? O sea, y va a poder seguir estudiando en una escuela donde los van a proteger, ¿no? Nos van a proteger y ya. Nos faltó otra cosa también. Estamos solicitando la reformulación de nuestro plan de estudios para que sea obligatorio tener una materia en perspectiva de género, que podría ser de teorías de género o de violencias. También, como comentábamos desde el principio, ¿no? O sea, la educación parece el pilar para la erradicación de la violencia de género. No, bueno, lo que pasa es que les escucho aquí como con todo este rollo de cómo construimos los cuerpos, las cuerpas en pro de la danza y entonces las mediciones y el peso y el cuerpo y todo esto. Y, y yo sí creo que tenemos que pensar en la construcción del cuerpo justo, de la belleza, de la elegancia, pero que este cuerpo se construya en la salud y se consuman en el acto artístico, ¿no? Ahí está la belleza de ese cuerpo en construcción, digamos. Y no puedo dejar de lado lo que Adriana decía, ¿no? La reconfiguración de lo sensible y también lo sensible reconfigurando lo político. Justo por eso agradezco la profundidad de esta charla, la presencia de ustedes aquí y la oportunidad que has hecho con esta cátedra, Raiza, ¿no? De charlar de esto y de muchas otras cosas, ¿no? Gracias. De ampliar la danza. Muchísimas gracias. Gracias, Itzel. Pues justo esto que mencionas y que mencionaron las compañeras, que me parece pues contundente, a mí me deja el eco de que en efecto el arte es una manifestación de lo que somos en memoria, en presente, en proyecto, ¿no? En donde justo se manifiestan, ¿no? Esos sueños y esos sueños que han sido, ¿no? Y ya en algunos otros espacios con la maestra Itzel hemos platicado de las utopías y que ahí es una palabra que me fascina porque finalmente contiene la manifestación del lugar, ¿no? Hay una espacialidad, una espaciotemporalidad muy concreta a la que llegamos y que ahora con lo que has dicho, Itzel, pues finalmente es la concreción del acto artístico, ¿no? Y ahí la belleza, pues. Y bueno, en ese sentido, a mí me gusta mucho pensar la pedagogía pues como un arte expandido, ¿no? Y por eso también la importancia de reconfigurar
las pedagogías sabiendo identificar justo cuáles son esos actos a erradicar y es incluso las temáticas o los ejercicios de enseñanza-aprendizaje que hay que poner justo bajo una lupa completamente crítica y en acción ante ello, ¿no? Entonces, sí, en efecto, el acto de reconfiguración, de replanteamiento, de resignificación también es fundamental en estos movimientos y en esta generación de comunidad, porque me parece también que las pedagogías pues tendrían justo que dar lazos comunicativos interpersonales, ¿no? Con todas las aristas éticas que conlleva, ¿no? Entonces, en ese sentido, me pregunto y les pregunto, ¿cómo generar espacios de paz? Yo sé que es una pregunta, pues, muy amplia, pero creo que aquí cabe el poder depositar sus utopías, sus sueños, que, como lo dije anteriormente, en tanto que hay una espaciotemporalidad en la utopía, podemos llegar a ello, ¿no? Entonces, ¿cómo generar espacios de paz y plenitud corporal? Pues en las instituciones dancísticas, también para seguir nutriendo el proceso de enseñanza-aprendizaje en el cuerpo danzante, ¿no? Bueno, sí, como dices, es una pregunta así de, ¿no? Como que siento que no está nada fácil, ni la pregunta ni llegar a eso, ¿no? Pero, pues es que creo que es muchísimas cosas, pero sí, como dices, o sea, el hecho de que sea una utopía y algo como a lo que aspiramos que se realice, también hace que todo el trabajo que sea necesario, pues sea también como, pues muy ameno, ¿no? Algo que realmente valga la pena de concretar y de trabajar, de hacer. Eh, o sea, yo veo como varias cuestiones ahí. Creo que de primera mano es necesario como una reestructuración o replanteamiento de nuestra concepción del cuerpo en la danza, ¿no? Eh, y esto es como algo que está muy de base, porque si no nos cuestionamos esta idea que tenemos, porque al fin y al cabo es como una idea que se transforma en ideología y luego en creencia y luego es lo que permea toda nuestra actitud y cómo nos desenvolvemos tanto como estudiantes, bailarines, coreógrafas, maestras, etcétera, ¿no? Entonces creo que es algo que sí hay que traer al consciente de nuevo, preguntárnoslo y cuestionarlo, ¿no? Así como, ¿por qué pienso eso y demás? Porque lo que vemos, y eso también lo hemos hablado nosotras, es que actualmente, y como les mencionaba, también dentro de este contexto de una danza académica, en esta concepción del cuerpo en la danza, sí notamos que todavía predomina dentro de las instituciones una concepción del cuerpo danzante que está atravesada por ideologías racistas, eurocentristas, clasistas y sexistas. Y todo esto, obviamente, de manera como muy sutil, pero que, pues el que siga predominando este tipo de concepciones del cuerpo danzante, pues sí permite muchas actitudes violentas, ¿no? Ya sea en la forma de enseñar, en la forma de crear, en la forma de incluso relacionarte contigo misma como cuerpo en la danza, ¿no? O sea, hay veces que tenemos un pensamiento terrorífico hacia esto por estas ideas que están detrás, que es lo que sustentan esto, ¿no? Eh, Creo que se sigue pensando como de manera muy generalizada que, no sé, un cuerpo danzante sigue permeado de esta estética europea, ¿no? Y que aparte es europea de una bailarina de clásico que se asemeje lo más que se pueda a una bailarina del Bolshoi, ¿no? O algo así. Y si no te ves así, no eres tan profesional, ¿no? Como que ahí vas, como que te vas quedando por ahí. Eso es una cosa que yo creo que es muy importante de replantearse, ¿no? Como la concepción de nuestro cuerpo en la danza
porque digo que está atravesada todavía de estas cosas que aunque explícitamente en nuestro contexto político ya son cosas que están como súper tachadas de, que ya somos conscientes de que no está bien, ¿no? No está bien el racismo, no está bien el machismo, el sexismo, etcétera, pero pues siguen estando de manera subliminal en nuestra percepción de las cosas, ¿no? Otra cosa que considero súper importante es erradicar la ideología de adoctrinamiento de los bailarines. O sea, creo que aquí es quizá mucho en las academias, porque no puedo hablar de otro contexto, no lo conozco lo suficiente, pero sí he notado yo en mi experiencia también como estudiante de danza, pues que se apela mucho a enseñarnos desde un adoctrinamiento, ¿no? No tanto a que nuestro cuerpo es capaz en sí mismo, sino que siempre te subyugas a lo que alguien más te diga, ¿no? Y esa es la manera correcta de aprender, o sea, tu experiencia no vale, tu opinión no vale, no puedes, no hay espacio para la reflexión ni para la crítica, porque tienes que siempre someterte a lo que la autoridad te diga, ¿no? Ya sea tu maestro, ya sea tu coreógrafo o los directores de la academia en la que estés. Y se enseña mucho a partir de esto, ¿no? Entonces, y luego pensando en que muchas veces en la danza entras desde que eres infante, pues también es como muy difícil después sobrepasar esto porque te acostumbras a ese adoctrinamiento, ¿no? Pero yo sinceramente sí creo que pues crecer desde este sometimiento o un cuerpo sometido no puede desarrollarse ni en paz ni en plenitud, ¿no? Aun cuando esté acostumbrado a estas formas de relacionarse. O sea, es algo que pues sí deja como una marca en tu cuerpo que supura como esta posibilidad de amplitud, ¿no? Y que después lo peor es que se repite en cómo te relacionas con tus compañeros y compañeras de trabajo, si eres maestra, maestro, también lo repites y parece como un ciclo vicioso, ¿no? Y por último, otra cosa es que eso es a lo mejor como mi utopía, pero yo sí creo que es súper importante regresar a la sensibilización a partir de la empatía, ¿no? Y, y digo regresar porque creo que todas, todos y todes somos empáticos de origen, ¿no? Y que es importante como educar con base en esta sensibilización, ¿no? Una sensibilización que permee justo nuestra relación hacia nuestro propio cuerpo. Es decir, esto implicaría como dejar de pensar que la forma correcta de hacer danza es a través del dolor, a través del sacrificio, etcétera. También esta empatía y esta sensibilización con las otras personas, ¿no? O sea, como les decía, nuestras compañeras de trabajo, maestros, alumnos, demás, y también ser sensibles con nuestro entorno, ¿no? Literalmente nuestro entorno, es decir, el medio ambiente, es decir, nuestro salón de clases, nuestra escuela, y eso implica a las personas que están con nosotros, ¿no? Ser sensibles a los problemas también de la sociedad y que esta misma sensibilización también se traslade a los trabajos que hacemos, ¿no? A nuestras obras, nuestros ejercicios coreográficos, lugares de reflexión, que sean a partir de esta sensibilidad, donde realmente podemos preocuparnos por lo que están sintiendo las demás personas y que eso pues permee también lo que estamos sintiendo, lo que nos importa, ¿no? O sea, dejar también, esto se daría como consecuencia ya no estar enajenados, ¿no? Que a veces siento que en el mundo de la danza pasa mucho esto, o sea, como que nos concentramos mucho en nuestra propia estética, en nuestras propias ideas y se nos olvidan todas las demás personas y todo lo que está pasando, ¿no? En el mundo y que ya, eso es como lo que yo respondería. Yo también quiero agregar algo a esta pregunta que se me hace muy bonita y muy encaminada también a la diversidad de concepciones de la danza, ¿no? Ahorita que Pame hablaba sobre la deconstrucción de los imaginarios para crear como cuerpas más libres, pensaba también como en repensar la función del arte y repensar la función de la danza en el arte y en las artes escénicas, ¿no?
cuál es su papel o cuál pensamos que puede ser su motivación para continuar en existencia, ¿no? Y a mí me gusta mucho pensar que quienes danzamos modificamos toda nuestra sociedad interna, ¿no? Como nuestra familia, nuestra pareja, nuestras amigas, nuestros amigues, la persona a la que le compramos en el súper. Pienso que mucho de la función del arte también está en quién lo hace y cómo se conduce con las demás personas, ¿no? Y pienso que eso abona mucho como a la cultura de paz, ¿no? O sea, si uno tiene como conciencia de su cuerpo en el mundo, también va a tener como conciencia de los demás cuerpos y siento que puedes como tratarlos de otras formas, ¿no? De unas formas más amables y de entenderlos desde otros lugares, ¿no? Como hace rato comentaba Raiza que veía a Itzel que tenía como ganas de decir algo y muchas veces también podemos como leer a las demás personas desde esos lugares, ¿no? Y comprenderlos más desde la corporalidad. Entonces, este repensar de la función de la danza también creo que se debe de plantear como en las escuelas, ¿no? Cuando yo entraba a la facultad, lo primero que se cuestionaba es, ay, ¿cuál es la función, ¿no? De la ciencia política, de la administración pública? ¿Qué hace o qué no hace? ¿Cuáles son sus alcances y cuáles son sus límites? Y pienso que lo mismo, hay que teorizar sobre la danza, qué hace, qué no hace, para qué no sirve, lo utilitario, lo no utilitario. Y pienso yo que en esa pregunta van a ser posibles diversidades de discursos, diversidades de corporalidades y diversidades de formas de transformar nuestro medio, que es el cuerpo, ¿no? Entonces, pues esa sería mi utopía, ¿no? Una constante pregunta de lo que hacemos a diario y por qué lo hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Y bailar, ¿no? Bailar con la libertad de también de pensar más allá de lo utilitario, de lo económico, de la necesidad del reconocimiento, ¿no? Simplemente desarrollarse desde otros lugares más amables y más tranquilos. Yo quiero agregar algo. Pues igual creo que lo que discutí con mis compañeras, así como, pues respecto a la educación y como todo, o sea, todas estas como, ¿de dónde viene, no? De la raíz de estas problemáticas en la danza escénica institucionalizada, pues también creo que se debe a replantear o sea, como todo lo que decían mis compañeras, pero también replantear la relación que hay entre estudiantes e institución, ¿no? O escuela, ¿no? Es decir, a nosotras al entrar a la escuela, y creo que en general es como una visión que hay en las artes escénicas y la danza, es como de, vas a entrar y tienes que dar todo de ti, ¿no? O sea, justo como decía mi compañera, tienes que dar todo, ¿no? Tu salud mental, tus relaciones, tus sueños, tus ambiciones, todo tiene que ir para la danza, ¿no? En este caso para la Academia de la Danza Mexicana, ¿no? Pero a veces, o sea, como en la práctica, nos damos cuenta que la escuela no nos brinda lo mismo, ¿no? O sea, no es una relación recíproca. No es así de yo doy todo, pero la escuela me da, ¿no? Realmente hay un hueco, una distancia abismal en eso, ¿no? Y creo que es un problema de la educación en general, como que no se ve por las alumnas, o sea, que las instituciones, las escuelas no ven las necesidades reales de las alumnas y responden en torno a eso. Creo que es un problema estructural de la educación, pero en las escuelas de danza se ve más directo y se siente más directo porque son escuelas con muy pocas personas, ¿no? O sea, son grupos pequeños, el trato es muy directo, entonces se siente más, ¿no? O sea, sientes de verdad cómo la escuela te está abandonando, ¿no? Y cómo no te apoya, ¿no? Y no es por falta de talento, no es por falta de interés, es porque pues vivimos situaciones distintas cada una en el contexto mexicano, ¿no? Y sabemos que a veces puede ser como muy difícil. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, como reconfigurar también esta relación entre la gente estudiante y la gente institución, ¿no? O sea, como todo lo que abarca dentro, ¿no? Docentes, directivos, porque también creo que ahí, pues, podría como surgir nuevas oportunidades para crear, ¿no? O sea, para enseñar, ¿no? Y para danzar, ¿no? Y vivir la danza. Y ahorita que decían mis compañeras de la utopía, una vez yo dije, ¿no? Como estamos viviendo la utopía, ¿no? O sea, con esta lucha
o sea, es la utopía, ¿no? O sea, yo la verdad, yo sé que no es suficiente, no es mi utopía ideal, así la utopía de la utopía, pero creo que estamos empezando por algo, ¿no? O sea, yo la verdad veía muy imposible cambiar esto, ¿no? Y creo que desde la organización y todo lo que han dicho mis compañeras, pues estamos generando como, estamos viviendo nuestras utopías, ¿no? Estamos caminando hacia allá, ¿no? Y pues también agregaría, por último, que creo que la danza institucional debe dar una mirada a otras danzas, ¿no? O sea, como de otros contextos, como más comunitarias, que se permiten otro tipo de pedagogías que no están escritas, ¿no? O no tienen una metodología, sino simplemente son. Y son danzas que involucran tanto que son danzas religiosas, que son danzas rituales, o sea, que va más allá de, de solo tratar de ser, ¿no? Sino la danza es en las vidas de esas personas, ¿no? Y entonces creo que hay que voltear a ver a esas otras culturas, de colonizar un poco nuestra visión de danza y aprender de ellas, ¿no? Con respeto, obviamente, ¿no? Con respeto, pero sí. Yeah. Es que me parece interesante porque yo las escucho y en efecto veo pues como una postura amorosa dentro de la lucha, ¿no? O sea, una postura amorosa muy potente, que a mí me habla también de un reflejo social, de una sed de paz, de una sed también de un proceso pues más liberador, ¿no? En la enseñanza-aprendizaje de las artes del cuerpo. Eh, y, pero esto también me genera más preguntas, ¿no? Que yo sé que ahora ya, pues ya tenemos el tiempo encima y tal vez habrá una segunda parte, no lo sé, pero me genera como la pregunta de también cómo reconocer esos matices que la existencia por sí misma tiene, ¿no? En donde pues el dolor también está, en donde el padecer también está, ¿no? Y cómo tampoco ser omisas ante ello, ¿no? Con tal justamente de llegar como a un ambiente como mucho más pacífico y liberador, ¿no? Tomando responsabilidad justo de todo lo que implica la dolencia, el padecer, etcétera, y que también la empatía juega un papel ahí importantísimo, ¿no? O sea, el saber identificarlo. Y justo otra pregunta que me surge es cómo saber identificarlo sin caer en un extremismo, ¿no? Sin ver violencia en absolutamente todo lo existente del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite identificar las violencias e identificar los matices, ¿no? Que eso también me parece un aspecto importante dentro del acto empático, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ves, Adri? Pues me sumo un poco a este sentir de Raiza, porque también me deja con muchas preguntas todo lo que se ha planteado, ¿no? En esta mesa, porque escuchando en sus últimos comentarios, pues se nota, ¿no? Esta capacidad de la danza de reconfigurar la propia experiencia de la corporidad, la idea de cuerpo, lo que construimos en torno al cuerpo, y que también la danza se ha posicionado como tal, ¿no? Como un espacio, como una práctica para justamente reestructurar nuestras nociones sobre el cuerpo. Pero quizá ya a nivel mucho más institucional, ya concreto, práctico, desde el propio quehacer, muchas veces se sigue, como mencionaba un poco al inicio Pamela, ¿no? Se sigue reproduciendo ciertos modelos o ciertos estereotipos de cuerpo, por ejemplo. Y bueno, y justo esa es la pregunta, ¿no? Si la danza tiene esa capacidad, esa potencia, ¿por qué se siguen reproduciendo esos modelos, no? Creo que habría que hacer un replanteamiento desde nuestra práctica teórica o nuestra práctica dancística en el hacer, de si, o sea, ser sumamente críticos y decir desde dónde estamos enseñando, desde dónde estamos creando, desde dónde estamos pensando y, y regresando a lo que mencionaba Raiza hace un momento, ¿no? ¿Qué violencias se están generando ahí? ¿No? Y si es que podemos verlas o no podemos verlas. Y por eso también la importancia
pues que ustedes han empezado, ¿no?, a elaborar de la comunidad y lo empático, porque lo que no ve uno también lo ve otro. O sea, y eso, o sea, hablando del cuerpo, abarca todo, ¿no? O sea, abarca el dolor precisamente, abarca el placer, el gozar, el pensar, abarca todo. Entonces, pues justamente me quedo con muchos cuestionamientos, pero de manera muy positiva en este sentido. Y ahí, no sé, Itzel. Wow, no, bueno, la verdad es que yo también me sumo a esta cultura de paz, pero me encanta que Raiza la nombre sed de paz y que además se vuelva legible esta postura amorosa y empática y la necesaria sensibilidad y sensibilización, ¿no? O sea, me emociona y me conmueve. Sumando a Carolina, Citlali y Pamela en este repensar la danza, además de repensarla, me gustaría poder ampliar nuestro concepto de danza, ¿no? Poder viajar ahí, lo platicábamos, Raiza, hacia las artes del cuerpo y pensar la danza, digo yo, con mayúsculas, con letras así bien grandotas y bien gordotas, y que acuerpe y que sea mucho más amplio este sentido de ser danza, porque sí creo en la multiplicidad de este ser danza, en estas posibilidades rizomáticas e innumerables de enunciaciones dancísticas. Esa va a ser siempre mi invitación. Y bueno, una vez más, darle las gracias. Hace 2 meses, un poquito más, las alumnas y exalumnas de la Academia de la Danza Mexicana, ellas, ustedes, el grupo de chicas que hoy dan vida a la protesta me buscaron, quizás sin tener la menor idea, sin tener claro para qué me querían. Y yo, que estaba completamente llena de impotencia, sin tener la menor idea de para qué, en qué sentido podía yo aportar, ¿no? Y llegué a esa cita a ciegas. Estos 3 meses, de manera como muy personal en mi vida, han sido históricos y lo representan todo. Acabo de darme cuenta que el primer Día Internacional de la Danza lo celebré en 2001. En aquel entonces no entendía nada, tenía 11 años. Acaba de llegar a estudiar al Centro Nacional de las Artes, a la licenciatura en danza clásica, y el festejo se me apareció de repente así como una kermés propia de mi edad, ¿no? Hoy, después de haber logrado la concreción de muchos proyectos artísticos en mi vida profesional y sobre todo después de haber dejado muchos otros pendientes y sin resolver, ¿no? Acabo de cumplir 20 años celebrando la danza. La danza que nunca logré entender y que siempre me empeñé en resistir. Quiero dar las gracias a la cátedra, gracias también a Danza UNAM, a Cultura UNAM, gracias a Raiza y a cada uno de los amores que este viaje me ha implicado, ¿no? Gracias a la protesta y a ustedes, las mujeres que hoy me inspiran. Muchísimas gracias a la esperanza. Pues qué gran placer, y sigamos festejando la danza también con estos espacios, ¿no? Con estas visiones críticas, amorosas y pues en pro de espacios de paz. Muchas gracias, Pamela, Carolina, Citlali, muchas gracias, Itzel, y gracias también, Adri, y a ustedes que estuvieron acompañándonos. Chao. Bye. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias por todo.